uno de los poderes políticos más grandes del mundo, si no es que el más grande del mundo, se reúne. Y bueno, parafraseando la frase que usted conoce desde el Vaticano, habemos papa, pues parece que habemos presidente de China por mucho rato más. Vamos a analizar cuáles son las consecuencias de esto, no solo para el pueblo chino, sino a nivel mundial, que eso es lo que más nos interesa y más nos preocupa. Soy Roberto de la Madrid y en este periplo por España, desde donde transmitimos Detrás de la Razón. Comenzamos.是了我们维护国家主权和领土完整，反对台独的坚强决心和强大能力，但绝不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。Son palabras directamente hacia Washington, son palabras directamente de fuerza que resuenan, pero más allá de esto, pues hay muchas cosas que analizar. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias sobre todo a la familia Narváez, a los estudios de la familia Narváez, Román, que nos han permitido pues viajar por Europa, por España sobre todo, y gracias a ellos estamos transmitiendo, se los agradecemos mucho, y gracias a usted siempre por seguirnos en los canales de YouTube y de Facebook. Gracias a nuestros analistas, que son pues prácticamente el corazón de esta transmisión y desde donde nosotros reflexionamos. Por eso tenemos que preguntar siempre y estar listos para el pensamiento crítico. Hoy está con nosotros Adrián Celaya, uno de los analistas que siempre ha estado pues desde el principio de este programa, de la esencia de este programa. Él es director de CAI Center, fundador y además pues un referente siempre, como lo digo y nunca me cansaré de decirlo, referente para las políticas de Bruselas. Está con nosotros también un gran experto en temas chinos y en temas rusos, en temas de Oriente, sobre todo de Asia Oriental, del extremo de Asia, y que pues también con su experiencia y con todo lo que ha investigado pues nos va a ilustrar acerca de este tema. Adrián, te saludo, muchísimas gracias desde España, desde España, por no decir desde tu tierra, desde luego, estamos casi desde el otro lado, en Extremadura, pero pronto quizá nos podamos ver y saludar. Adrián, es un placer saludarte allá en el País Vasco. Y bueno, pues queremos saber cuál es tu pensamiento cuál es tu análisis acerca de lo que está pasando en Pekín y cuáles son las repercusiones, primero para el mundo y después hablemos del pueblo chino, pero para el mundo, ¿qué significado tiene lo que hemos estado viendo con el Partido Comunista Chino? Adelante, Adrián, gusto en saludar. Hola, Roberto, gracias por la invitación. Encantado de teneros cerca y a ver si tenemos alguna oportunidad de coincidir. Bien, vamos a ver. Desde luego sí es un hito de una gran trascendencia para China y para el mundo, como tú has dicho, ¿no? Vamos a ver, es un momento clave, sobre todo porque desde la perspectiva de Occidente se habían planteado durante los últimos meses algunas dudas sobre si Xi Jinping iba o no a ser capaz de mantener su liderazgo, ¿no? Y esto es de una trascendencia, era o podía ser de una trascendencia muy grande en los dos ámbitos, interno y externo. Pero hay que tener en cuenta que esta posibilidad de que Xi Jinping no renovara el mandato y de que esto fuera cuestionado por parte de estas fuerzas de oposición que están más bien ligadas
al anterior mandatario, Jiang Zemin, etcétera, eran teorías empujadas fundamentalmente desde Occidente, precisamente por las distintas posiciones que con respecto a las grandes corporaciones occidentales han mantenido estos dos líderes. Claro, desde esta perspectiva precisamente, que desde China no se vea tan extraño esa renovación del liderazgo de Xi Jinping, desde este análisis de Occidente tiene una gran importancia que ese liderazgo se mantenga. Hay que tener en cuenta que el liderazgo de Xi Jinping ha marcado un hito en China, un hito con respecto a una trayectoria histórica que viene desde los años 70, en el que ha habido un pacto histórico entre China, el gobierno de China y el Partido Comunista Chino, si se quiere, y las grandes corporaciones occidentales, en base al cual se produjeron inversiones masivas que fueron muy importantes para la industrialización de China. China consigue una industrialización acelerada y a cambio las corporaciones occidentales consiguieron acceso a los mercados asiáticos y mano de obra barata. Esto ha sido extraordinariamente importante también para esas corporaciones, aunque como una consecuencia indirecta han sido un proceso con una gran incidencia en la desindustrialización de Europa y sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Pero este pacto histórico se ha empezado a quebrar a partir del liderazgo de Xi Jinping. Xi Jinping, a través de estas campañas anticorrupción y de demarcación, vamos a decir, o de regulación de la actividad de las corporaciones internacionales y de las multinacionales, también de las chinas, pues ha empezado primero a marcar distancias en el ámbito interno con respecto a los intereses de estas corporaciones y a plantarles cara también en el ámbito externo. Y esto no hay que olvidar que estamos en un momento histórico clave desde el punto de vista del enfrentamiento entre los países emergentes que están liderados por China y por Rusia y Occidente, digamos que como representante de estas grandes corporaciones multinacionales. Entonces, en este sentido, esta renovación del liderazgo de Xi Jinping es un momento histórico clave porque supone un reforzamiento claro de esa estrategia común de los países emergentes de hacer frente a las corporaciones occidentales. Esto deja muy claro que esa dinámica de los países emergentes no se va a frenar, que esa alianza histórica entre China y Rusia para, liderar el conjunto de los países emergentes y de los países en desarrollo frente a esa parte del mundo liderada por las corporaciones multinacionales, ese frente no se va a detener y que, por lo tanto, pues esto significa con mucha claridad que las posiciones de las corporaciones occidentales, de Europa Occidental o de Estados Unidos dentro de esa dialéctica, pues quedan muy claramente debilitadas o, al revés, si se quiere, reforzado claramente el papel de China, Rusia, los BRICS, la organización de Shanghái, ¿no? Evidentemente hay otras connotaciones muy importantes dentro de lo que está sucediendo cara al interior de China. Desde un punto de vista más allá de lo geopolítico, por ejemplo, es de una extraordinaria importancia las declaraciones que Xi Jinping ha hecho con respecto a la política medioambiental y a las energías renovables, algo que es un auténtico aldabonazo para el futuro de este tipo de políticas, no solo en China, sino yo diría que en el conjunto del mundo. Pero podemos hablar de esto más adelante si queréis. Gracias Adrián. Hay muchas cosas que quiero preguntarles. Fernando Moragón, ¿cómo estás? Un gran abrazo y también esperamos verte personalmente en este periplo por España. Desde aquí, desde tu tierra, te saludamos. Fernando, yo te pregunto, ¿qué hay de cierto o qué tan cierto es que con lo que estamos viendo, con lo que vimos en Pekín, Xi Jinping entierra a Mao y a Deng Xiaoping y se consolida como el gran heredero de la revolución? Pues bueno, como siempre, encantado de estar con vosotros y yo creo que hay una ruptura con lo que, bueno, la etapa maoísta. Evidentemente ya Deng supuso una ruptura con la etapa maoísta, obviamente, pero con lo que dejó más o menos establecido de Deng Xiaoping, de cada 10 años había que cambiar, digamos, el equipo dirigente.
Esto pasó así con Jiang Zemin, esto pasó con Hu Jintao y no va a pasar con Xi Jinping. Es más, yo sospecho que aunque ahora solo salga por parte del Partido Comunista, digamos, una renovación de mandato para los próximos 5 años, pero yo creo que posiblemente tendremos un Xi Jinping vitalicio, renovado cada 5 años. Xi Jinping, y es verdad que ha hecho un trabajo muy duro con el tema de la corrupción, pero también es verdad que ha aprovechado el tema de la corrupción para eliminar todos los rivales que tenía dentro del Partido Comunista. Las purgas que ha hecho este año han sido espectaculares. Generales que se ha cargado, vamos, un montón. Es decir, de tal manera que no hay oposición entre las diferentes facciones del Partido Comunista chino actualmente. Una cosa para mí muy importante del discurso de Xi Jinping es lo que no dijo. Es decir, no habló de economía. Esto es algo importante porque China, como uno de los, bueno, con la segunda economía mundial o la primera en muchos aspectos, está pasando por una de sus etapas más débiles desde el punto de vista económico con respecto a otros periodos, salvando quizá el 2020 con el año del COVID, etcétera. Hay graves problemas en ese sentido. Está el problema de inmobiliario, como el famoso, bueno, media quiebra de Evergrande. Y luego tiene la presión creciente de Estados Unidos. No lo olvidemos. Es decir, ya sabes que siempre he sostenido que estamos en una guerra mundial. En esto, curiosamente, coincido con el Papa. Yo, que soy de ideas opuestas, pero bueno. Es decir, y a esta guerra mundial lanzada por Estados Unidos y por los anglos, es decir, por Gran Bretaña y el mundo, la anglosfera, tiene como objeto fundamental China, como objeto secundario Rusia y como tercer objeto Europa, es decir, desindustrializar Europa y dejarla arrasada. Pero eso ya toca para otros temas. Es decir, no olvidemos que acaba de sacar hace poco la doctrina de seguridad Estados Unidos, y donde recalca que el peligro real no es Rusia, es China. A quien hay que vigilar y machacar es China. De ahí que, digamos, Estados Unidos tenga más puestos los ojos en China y además está jugando una estrategia económica que yo creo que intenta socavar los cimientos chinos, que es la desglobalización, al menos parcialmente. Es decir, esto que decía, que hemos hablado alguna vez, Larry Fink, en marzo, el CEO, el jefe de BlackRock, es decir, sí, que decía, la globalización se ha acabado. Y lo hizo público. Bueno, se ha acabado, entre otras cosas, porque los americanos quieren que se acabe. Es decir, que eso es importante porque, si bien les puede afectar a ellos, pero también va a afectar mucho a China. China se ha convertido en el gran mercado del mundo y por lo tanto, ellos también han crecido como consecuencia de la globalización norteamericana y la deslocalización de las empresas, fundamentalmente en China. De hecho, ya hay empresas que se están retirando de China. Luego, otra cosa a resaltar, así muy rápidamente, del discurso de Xi Jinping, es la política de COVID-0, que yo no lo veo nada claro. Van a seguir, según han dicho, con la política de COVID-0, y eso es un problema grave, porque sobre todo cuando hay que cerrar grandes provincias o regiones, como pasó con Shanghái, etcétera, eso lastra su economía. Es decir, ralentiza todos los procesos, por ejemplo, logísticos en los grandes puertos chinos. Con lo cual, esa política de COVID-0 o le dan alguna salida, no sé cuál, pero tendrán que irla relajando, no pueden seguir cerrando regiones con 60 millones de habitantes. Es decir, porque eso al final perjudicará la economía, y ahí Xi Jinping dijo que seguirían en esa línea. Y luego tendría, así del discurso, ojo, siguen con la idea del socialismo con características chinas. Como bien señalaba el compañero, también es una manera, digamos, sutil de decir, ojo, que las empresas chinas que se han convertido en grandes multinacionales
en última instancia, dependen del partido. Es decir, el que tiene el poder en China es el partido, no las grandes empresas. Es decir, en China, a diferencia de en Europa o en Estados Unidos, la política manda sobre la economía, no al revés. No la economía sobre la política, no las grandes corporaciones sobre los partidos políticos, no. Y además ha hablado del marxismo como forma de reafirmar esa idea, ¿no? Esto es un partido comunista, aunque luego, bueno, ahora tenga muchas prácticas liberales, etcétera, pero ha reafirmado la idea del marxismo y sobre todo también una idea importante, que es que frente a los derechos humanos, digamos, individuales, como se entienden en Europa o en Estados Unidos, ellos reafirman unos derechos humanos, digamos, sociales. Pongo un ejemplo. Es decir, de nada me sirve tener libertad, digamos, de acción si estoy en la más absoluta pobreza. Luego, es mucho más importante sacar de la pobreza a todo el país y que tengan, como ellos dicen, un bienestar moderado, etcétera, digamos, la defensa de derechos humanos a nivel individual. Porque son concepciones opuestas. Una es más social y otra es más individualista, como es el fruto pues eso, fundamentalmente de los anglosajones. Entonces yo creo que ahí hay muchísimas cosas muy interesantes y todavía no termina el Congreso. Quiero decir que luego habrá que ver los resultados y que nos cuentan. Bien. Gracias, Fernando, por estas dos intervenciones y Adrián por aventar las cartas en la mesa. Adrián, yo te quiero preguntar, hacer preguntas muy profundas, claro, sin molestar a nadie. Yo creo que es muy importante en el mundo, yo creo que es muy importante en la historia del pensamiento científico, en la historia del pensamiento social, en la historia del pensamiento político, en la historia de la guerra de los poderes. Es muy importante que siempre haya un contrapeso y China emerge como uno de los grandes contrapesos para contrarrestar el poder hegemónico de Estados Unidos. Eso indudablemente es benéfico para la humanidad. Es benéfico porque, bueno, pues finalmente las atrocidades o las cuestiones de corrupción que se cometen como condición humana a partir desde Washington en todo el mundo, que ya conocemos y que hemos denunciado en este programa durante casi 10 años, pues es importante que enfrente otro poder del mismo tamaño para contrarrestar, y esto es benéfico para la humanidad, esto no tiene duda. Pero yo te pregunto, Adrián, ¿qué tan benéfico ha sido para los pueblos europeos, para los pueblos hispanohablantes, para toda América Latina, que un buen día de la década de los 70 el señor Kissinger haya viajado a China y haya empezado a inaugurar esta corriente de inversión tremenda de miles de millones de dólares? Y yo me acuerdo cuando era niño cómo, bueno, pues las empresas Toshiba, Nike, incluso empresas japonesas, Sony, empresas deportivas, tenis, zapatillas, todo estaban invirtiendo en China para poder hacer grandes fábricas y de ahí exportarlas al mundo. ¿Qué tan benéfico ha sido eso para los pueblos europeos y para el mundo entero cuando de pronto, y no se dieron cuenta o no supieron cómo, ya no se produce en México, ya no se produce en Chile, ya no se produce en Argentina, ya no se produce en España, pero sí se produce en China? Adrián. Sí, vamos a ver, yo creo que efectivamente has planteado una cuestión muy interesante. Esto es particularmente llamativo, yo creo que en el caso de Estados Unidos, pero también, como tú has dicho, en el conjunto de Occidente. Ese pacto estratégico obedeció a una necesidad que se planteaba al comienzo de los años 70 como consecuencia de la crisis del sistema económico de la posguerra mundial. Un sistema que funcionó muy bien durante 20 años aproximadamente, pero de pronto entra en crisis. Recordemos que estamos hablando del momento en que se rompe la paridad del dólar con el oro, que se pone en marcha el sistema del petrodólar, que se pone en marcha este acuerdo histórico con China. Son toda una serie de medidas a través de las cuales las corporaciones occidentales quieren renovar su capacidad de generar resultados, su rentabilidad, que ven peligrar en aquel momento. Y entonces, a partir de ese momento,
se produce un contexto que evidentemente es muy beneficioso crecientemente para China, una industrialización acelerada de China, muy beneficioso para esas multinacionales que han hecho grandes beneficios durante este periodo, gracias a mano de obra barata y disposición de mercados, pero seguramente estructuralmente muy perjudicial para el conjunto de Occidente. Muy perjudicial por lo que tú has dicho, porque ha llevado a una transferencia estructural sistemática de grandes núcleos de la industria hacia China, también hacia otros países, ¿no? Pero hacia China fundamentalmente. Esto generó un debilitamiento estructural de Occidente, con unas sociedades que hemos mantenido una capacidad de consumo, pero cada vez más soportados en un endeudamiento creciente, capacidad de consumo artificial, con una economía que ha ido ascendiendo con tasas de incremento de la productividad muy inferiores a las de la posguerra, pero relativamente moderadas, pero siempre apalancadas en un constante incremento de más deuda y más deuda, más deuda, hasta llegar a una situación insostenible como es la en la que probablemente nos encontramos ya en este momento, en que los bancos centrales ya no saben qué hacer para continuar con este modelo que ha durado 40 años, ¿no? Yo creo que esto también ha llegado a una situación insostenible desde todos los puntos de vista. Es decir, China sabe perfectamente que ese desarrollo acelerado basado en un incremento constante y desproporcionado de las exportaciones ya no se va a mantener ya no se puede mantener. Xi Jinping ha utilizado repetidamente una palabra que es muy importante, que es la palabra estabilización. Es decir, esas cifras de crecimiento del 8, del 9, del 10% eran en buena parte artificiales, se debían en buena parte a los méritos de China, pero también a ese contexto internacional, a ese acuerdo estratégico con las multinacionales occidentales que ya no va a funcionar. A partir del año 2008 ya esto empezó a entrar en crisis. Y hay un gran debate en China sobre si lo que se hizo entonces para mantener el nivel de crecimiento, que fue endeudar a una China que no estaba endeudada, si estuvo bien hecho o no. Pero el caso es que se hizo, y ahora China tiene también un reto de endeudamiento como consecuencia de haber intentado mantener unas tasas muy altas de crecimiento de forma artificial. Entonces, Xi Jinping es más partidario de no mantener ese crecimiento artificial, de aceptar tasas de crecimiento más bajas a cambio de esa estabilización. Eso significa tomar medidas para ir reduciendo ese sobreendeudamiento y aceptar, ya digo, tasas de crecimiento más bajas. Yo creo que desde un punto de vista de los equilibrios mundiales, esto debería llevar también a un cierto reequilibrio en la industrialización de Estados Unidos y de Occidente en general, y esto sería en sí mismo positivo. China ha conseguido un nivel de industrialización razonable, con tasas de crecimiento altísimas. Ahora sería bueno que mantuviese tasas de crecimiento, aunque no sean tan altas, y que Occidente aprendiera la necesidad de mantener de una forma por lo menos razonable unos niveles de economía productiva mínimos, ¿no? Pero claro, todo esto hubiera significado hasta ahora hacer frente a los intereses de esas multinacionales, que son las que han creado todos esos desequilibrios estructurales. Esas multinacionales siguen mandando en Europa y en Estados Unidos. Entonces tenemos sobre todo un reto político impresionante en Europa y en Estados Unidos para ver si somos capaces o no de quitar del poder político a estas multinacionales, lo cual es evidentemente un reto histórico también para nosotros, ¿no? Fernando, tú sabes bien que el que tiene el poder económico prácticamente manda, y de hecho, bueno, pues hay múltiples relatos de cómo se han financiado la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En este sentido yo te pregunto, porque esto es muy, muy importante, ¿qué sentido tiene que nos ha costado muchísimo trabajo quitarnos de encima, o por lo menos denunciar las actividades de Estados Unidos? Y mira, te lo dice un mexicano que ha estudiado la historia de México y que a México pues le arrebató Estados Unidos, ¿te imaginas? La mitad de un país pues se la arrebató Estados Unidos a México. Entonces bastante nos ha costado
no solo quitarnos de encima, sino por lo menos denunciar las atrocidades que ha hecho Estados Unidos en el mundo. ¿Qué significa que tengamos Xi Jinping para rato? Si bien Xi Jinping no es el artífice ni el creador de todas estas políticas que bien nos relata Adrián, pero sí es el consolidador, es el que consolidó todo esto y que le dio el impulso a toda esta creación de políticas. ¿Qué significa que, por ejemplo, te pongo un ejemplo y también te lo pongo a ti, Adrián, todas las Navidades en México se compra bacalao porque esa es la cena de Navidad tradicional en México, y ese bacalao normalmente pues se lo compramos a Noruega o a España, bacalao noruego que lo llevaba a España o que iba directamente de Noruega. Hoy en día, por ejemplo, en Navidad, si volteas a ver la bolsa de bacalao, dice Made in China o hecho o procesado por China, aunque supuestamente sea bacalao noruego. Y así se dice en México chabacanos, son duraznos, son albaricoques, y pues no están hechos en España, sino que están procesados en China, y muchísimas cosas están hechas en China. Y los agricultores, tanto españoles como mexicanos, pues nada más están viendo, ¿no? ¿Qué peligro hay de que pues ahora entonces tengamos o enfrentemos otro problema como lo enfrentamos con la hegemonía de Estados Unidos, pero digamos que no son tan guerreros o agresivos, pero que sí tienen el poder económico, y que los campesinos de nuestros países pues prácticamente no producen nada frente al poderío económico y agricultor de China? Bueno, en eso es que incluso ya China tiene el problema de que, como hay otros países, por ejemplo en Asia, como Vietnam, como Bangladesh, etcétera, que tienen salarios más bajos, hay una deslocalización hacia esos países con salarios más bajos. Es decir, pero yo ahí el peligro real que veo, fundamentalmente, hay muchos, pero la clave es, vamos a ver, voy a decir una cosa muy poco, que se lleva ahora muy poco, pero bueno, Marx decía de las muchas cosas que decía, o tenía un concepto que era la tasa decreciente de ganancia de capital. Es decir, llegamos a los años 70 y digamos que el capital se da cuenta de que produciendo en sus países no tienen suficientes beneficios. ¿Qué hace? Estoy simplificando mucho, ¿eh? ¿Qué hace? Dos cosas. Es decir, una, deslocalizo, me voy a un sitio donde los salarios sean más bajos y por lo tanto me cuesta menos producir y obtengo más beneficios. Dos, financiarizo la economía. Es decir, construyo un tinglao tremendo financiero, sobre todo a partir de los 90 con la derogación de la ley Glass-Steagall, es decir, en la que voy creando productos y productos financieros sobre el aire, sobre un castillo de naipes, sobre nada. Eso ha llevado a un endeudamiento tremendo por parte de Estados Unidos y de Europa, y a que al final estén en un callejón sin salida. Es decir, el capitalismo actualmente, que ha desarrollado y fomentado el mundo anglosajón, se encuentra con un callejón de salida. Como bien señalabas, puede hacer lo mismo que pasó con la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cómo se ha salido de la Gran Depresión, en última instancia, de 1929, con la Segunda Guerra Mundial. Y eso permitió el crecimiento de Estados Unidos y de Europa durante esos 20 años que señalabais. No olvidemos una cosa, que es que uno de los planes, que además ya lo dejan bastante, lo dejan bastante claro, que tiene Estados Unidos y los anglos para Europa es su desindustrialización completa. Es decir, quieren dejar una Europa básicamente arrasada. Es decir, ¿por qué? Porque se supone que los capitales, que ya está sucediendo, los capitales europeos se están yendo a Estados Unidos, que ya está habiendo traslados de empresas europeas a Estados Unidos y que habrá más, puesto que producir con los niveles de coste del gas, del petróleo, de la energía eléctrica en Europa ahora mismo es inviable. Es decir, los europeos se han suicidado. Se han suicidado porque Estados Unidos les ha ordenado a la Unión Europea y a la mayor parte de los líderes europeos que se suiciden. Y gustosamente ellos lo han hecho. ¿Esto qué va a suponer? Pues que en el futuro, aparte de que Europa va a pasar unos años terribles, pero terribles, es decir, como no lo ha vivido ninguna generación posterior a la Segunda Guerra Mundial, eso le va a servir luego
para volver a hacer la misma jugada que se hizo con el Plan Marshall. Es decir, ¿qué fue el Plan Marshall en última instancia? Préstamos, no olvidemos, no dieron nada, préstamos a Europa para que Europa esos préstamos los utilizara en que empresas norteamericanas reflotaran Europa. Por eso se pudo crecer tanto. Entonces, para destruir, o sea, para crecer, primero hay que destruir. Es decir, y esta es una de las vías por la que está apostando Estados Unidos. Ahí China sí que tiene una labor, junto con Rusia, de intento de frenar este tipo de políticas. Porque, bueno, como estamos viendo, llevan al desastre a Europa y al mismo tiempo al conjunto de lo que podríamos llamar el sur global. Fíjate lo importante que es ahora mismo como China, Rusia, también la India, a través de los BRICS, a través de la Organización de Cooperación de Shanghái, están proponiendo desde trabajar en monedas alternativas al dólar para el comercio mundial, basadas, por ejemplo, en una cesta de productos como puede ser el oro, el platino, etcétera, como al mismo tiempo se están de alguna manera enfrentando y diciéndoles no al chantaje constante de Estados Unidos de no, si no ponéis sanciones a Rusia o a quien sea, os ponemos sanciones a vosotros. La mayoría del mundo no ha puesto sanciones a Rusia y eso lleva a que Estados Unidos cada vez tenga un mayor ardor bélico, tanto en el tema de Rusia como en el tema de China, con el tema de Taiwán. Yo soy de los que pienso, y ojalá me equivoque, que a la potencia hegemónica mundial, Estados Unidos, le queda poco tiempo. Sabe que China le va a pasar en cuestión de muchos años. La próxima década prácticamente lo superarán todo. Y eso, no olvidemos, por el tipo de concepción que tienen los norteamericanos, mesiánica, etcétera, Estados Unidos va a morir matando. Es decir, de ahí estamos viendo las provocaciones desde Pelosi hasta ahora, que bueno, en el caso del partido que supuestamente va a ganar las elecciones de medio término ahora en Estados Unidos, de los republicanos, ahí tenemos al que fue secretario de Estado con Trump, a ver si me acuerdo el nombre, que se me olvida, y también fue jefe de la CIA, Mike Pompeo, diciendo cosas de tipo de no, hay que reconocer a Taiwán, pero ya como país independiente, plantar allí una embajada y bases militares. Es decir, es una provocación evidentemente y forma parte de intentar presionar a China. Lo que yo mucho me temo es que Estados Unidos lo que va a intentar por todos los medios, y son especialistas en provocaciones, es que esa línea roja que es China y Taiwán, es decir, Taiwán forma parte de China, obligar a los chinos a que tengan que llevar a cabo una operación militar en Taiwán. Lo vimos desde el 98 en el famoso tema del Maine, hasta el incidente del Golfo de Tonkin, que no existió, o hasta las famosas armas de destrucción masiva de Irak, que nos acaba en Naciones Unidas el secretario de Estado con el botecito diciendo ven. Bueno, pues no había. Pues que algo de esto hagan para provocar ese incidente, porque eso es una de las pocas líneas rojas que tiene China. Por otro lado, no olvidemos que la guerra con Rusia, porque todos sabemos que es una guerra de Estados Unidos a través de es una guerra proxy a través de Ucrania, es decir, y de los anglos en general, lo que está también provocando es una tensión y muchos problemas en la ruta de la seda China, porque no olvidemos que los países de conflicto están ahí, aunque bueno, a través de Rusia pueden seguir a través de Bielorrusia y Polonia, pero la cosa se complica. Es decir, que los norteamericanos en este momento yo creo que tienen una visión de conjunto en la cual ven cuáles son sus enemigos, fundamentalmente China y en segundo lugar Rusia, y están diseñando políticas cada vez más agresivas para llevar a China y a Rusia al desastre. Aquí ya en Europa ya incluso hacen cosas absolutamente delirantes como proponer que hay que descolonizar Rusia. Bueno, pues no nos extrañe, y ha habido congresos y tal, que dentro de poco salga hay que descolonizar China. Es decir, el tema de Xinjiang y los uigures en Xinjiang, en China hay unas 50 minorías más o menos. Es decir que en esto son expertos, en este tipo de cosas, y yo creo que nos enfrentamos a una época durísima, donde además
el capital tiene que el capital, las grandes multinacionales, los grandes fondos de inversión que las controlan, tienen que resetearse, porque no hay salida. Es decir, hemos llegado a un callejón de salida del capitalismo anglosajón, financiarizado, globalista, y esto, la salida más fácil para los norteamericanos es la bélica, es la guerra. Claro. A ver, hablando de esto, Adrián, hablando justamente de lo que está diciendo Fernando, creo que es muy importante. Te voy a plantear, son 3 preguntas, que es en una. Está muy complejo que apenas si veo con claridad, pero tú nos ayudarás. Una es la cuestión militar. El hecho de que tengamos a Xi Jinping por un periodo más. Tú mismo sabes, aquí lo hemos denunciado, informes tanto de la RAND Corporation como otros informes secretos del Pentágono que establecían ya desde hace 5 años, o desde hace 10, que era momento de atacar a China porque si no después en el 2030 ya no iban a poder. Parecería que con esto que vimos en Pekín estaban deseando que Xi Jinping no estuviera, que se armara dentro del partido una confrontación y entonces se desvirtuara todo. Sin embargo, pues no pasó. Entonces la primera pregunta militar es, pues con esto es como luz verde para los planes que tenía Estados Unidos de ataca ahora porque si no después no vas a poder. Habrá la tentación de atacar en los próximos meses o años de alguna o de otra forma, ya sea militarmente, económicamente, con ataques de falsa bandera vía Taiwán, para poder igualar el poder militar a China y destronarlo, o simplemente Estados Unidos se va a cruzar de brazos y va a ver cómo la hegemonía china triunfará. Esa es la primera pregunta. Tengo varias más, pero si quieres vamos por partes. Adrián. Bueno, vamos a ver. Como has utilizado la palabra Estados Unidos, si hablamos de Estados Unidos, la lógica nos llevaría a la conclusión de que Estados Unidos debería aceptar, y eso sería lo mejor para ellos también, aceptar, bueno, la evolución de forma natural hacia un mundo multipolar, en el que, además de ellos, con su esfera de influencia, pues esté China con su esfera de influencia. Lo que pasa es que las decisiones de los países no se toman por los intereses de los países, sino se toman en función de las élites que los controlan, ¿no? Y los intereses de esas élites son, en el caso de Estados Unidos, son intereses claramente hegemónicos, ¿no? Lamentablemente sí es cierto que había una apuesta por parte de estas grandes corporaciones por ese sector de oposición a Xi Jinping que se articulaba alrededor de Jiang Zemin, un sector que de alguna forma estaba diciendo, bueno, como sea, tenemos que mantener ese acuerdo, esas buenas relaciones con las corporaciones occidentales, porque si no vamos al desastre, vamos a un enfrentamiento, ¿no? La verdad es que ese enfrentamiento está ahí, está encima de la mesa ya. Entonces, desde el punto de vista de esas estrategias de las grandes corporaciones, yo diría que sí, que evidentemente su planteamiento, su análisis en este momento es el que comentaba Fernando. Dentro de unos años esto China nos va a pasar, si no hacemos nada, luego tenemos que hacer algo. Si no queremos perder esa hegemonía mundial, y ese tenemos que hacer algo es claramente provocar un enfrentamiento bélico de una forma o de otra, lo está haciendo con Rusia y lo están intentando hacer con China. Es algo sobre lo que hay división de opiniones dentro de las élites en Estados Unidos, pero la verdad es que en este momento las élites gobernantes son precisamente el ala más belicista, ¿no? El ala que está claramente apostando por esa estrategia, ¿no? Entonces no es raro que estén siguiendo esas políticas tan agresivas con respecto a Ucrania y con respecto a Rusia, y también que hayan hecho pues esos movimientos con respecto a Taiwán con una clara intención de provocar enfrentamientos con este país, ¿no? Bueno, esto es algo que muy probablemente va a suceder o lamentablemente va a suceder dentro de poco tiempo si no cambia muy radicalmente la situación dentro del propio Occidente. Vamos a ver qué pasa, porque ya sabemos que el trumpismo tiene unas estrategias distintas, son en el política exterior verbalmente muy agresivos,
pero seguramente menos belicistas. El cómo quede compuesta la Cámara después de estas elecciones en noviembre puede ser importante, pero el riesgo de estallido va a ser muy evidente. Yo sí creo que es muy importante ante todo esto que no solo ya pensando en las élites, sino pensando en las empresas, en los ciudadanos, en los agentes sociales y políticos de Occidente en general, analicemos esto desde una perspectiva de fondo de otra forma, ¿no? Es decir, cuando habéis hecho referencia a que China se está haciendo con mercados que hasta ahora eran nuestros y tal, ante ese tipo de análisis es muy fácil caer en la tentación de decir, si ese es el problema, lo que tenemos que hacer es ir a por China, ¿no? Atacar a China, ¿no? Cuando realmente, si analizamos el problema de fondo, lo que tenemos que hacer es pensar qué es lo que hemos estado haciendo nosotros mal para que eso suceda, y que son muchas cosas que se han hecho mal en Occidente, y lo que tenemos que hacer fundamentalmente es revisar nuestras políticas, aprender también de China, que es lo que China ha hecho bien, que es lo que otros países emergentes han hecho bien, y recomponer nuestras propias políticas, nuestros posicionamientos cara a apoyar la economía real, a poner en su sitio los intereses de las multinacionales y no dejar que hagan lo que quieran con nuestros gobiernos, a saber gestionar las empresas públicas y privadas con objetividad y sin esos dogmatismos neoliberales que nos han hecho marginar opciones de empresas públicas que estamos viendo que están funcionando muy bien en los países emergentes. Es decir, hay una serie de cambios estructurales que tenemos que realizar en el propio Occidente y en los que tenemos que pensar si queremos recuperar posiciones o olvidarnos de esa posición de que atacar a China porque China es el problema, porque China no es el problema. El problema somos nosotros. Y es lo que hemos dejado de hacer en estos 40 o 50 años, ¿no? Y lo que estamos haciendo mal en estos 40 o 50 años. Deja completar, no solo lo que hicimos mal, sino que estamos gobernados en tu país, España, en México, en Argentina, todo América, por muchos gobiernos corruptos, Adrián, y a veces el campesino pues quiere hacer algo bueno, ¿no? El agricultor quiere hacer algo bueno, pero si hay una corrupción total, pues pobre campo, pobre agricultura, pobre producción nacional de cada país, ¿no? Eso es lo que yo creo que por ahí habría que empezar. La segunda pregunta antes de ir con Fernando. Adrián, apelo a todo tu conocimiento financiero. Esta pregunta que es financiera, que es económica, la dividimos en dos. Entre los grandes bancos del mundo, hace una década o hace 2 décadas, pues teníamos al JP Morgan, al Citibank, hasta arriba como el primero, segundo, tercer lugar. Hoy tenemos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto lugar, pues a los bancos chinos, por ahí se entra el Banco de América o JP Morgan, los bancos de Estados Unidos, pero los que dominan la economía pues ya son en los primeros lugares están los bancos chinos. Tú sabes que el poder, y tú mencionaste justamente esto hace como un año en un programa, tú sabes que el poder enferma y corrompe a la gente, o más bien la gente corrupta o corrompida, pues enferma con más y más poder. ¿Qué posibilidad hay de que las élites chinas caigan en esa tentación de querer dominar al mundo porque ahora saben que tienen pues el poder económico de su lado? 2, ¿qué tanto esto es una ilusión? Porque hay que recordar siempre que la economía del mundo está basada en la economía de Estados Unidos, una economía que no está sustentada en absolutamente nada, porque en 1972-73 se quitó el patrón oro y está basada en la cuestión fiduciaria, que ya sabemos y hemos también denunciado aquí, y que todo es prácticamente de papel. Y finalmente China está basada en ese poder económico está basada en la compra y venta de productos a Estados Unidos, que está basada en prácticamente nada. Entonces, ¿qué tan real es el poder económico de China cuando finalmente obedece a la compra? Porque el principal comprador de China es Estados Unidos, y además de todos los demás países, pues se compra en dólares o en otras monedas que también están basadas en un poder fiduciario, o sea, en prácticamente nada. ¿Qué tan real es? Bueno, vamos a ver. Con respecto a la primera pregunta, yo creo que hay un elemento muy importante. Ya has dado un dato muy interesante. Efectivamente, de los 10 primeros bancos del mundo, en este momento 4, creo que son,
Los 4 primeros son chinos. Pero ahí falta un elemento muy importante, es que son bancos públicos. Son bancos públicos. ¿Cuál es algo absolutamente distinto? Es decir, esto nos revela, primero, que las grandes empresas públicas están volviendo a posicionarse en el conjunto del mundo y están volviendo a posicionar a través del trabajo que están haciendo los países emergentes, que están dando un peso a las empresas públicas que nosotros hemos marginado en buena parte por una especie de fanatismo ideológico liberal. Entonces, los países emergentes, China, Rusia y tal, están haciendo un trabajo tremendamente interesante para analizar con objetividad cuál es el papel de la empresa privada y de la empresa pública, sobre todo en el ámbito de las grandes empresas. Y es una capacidad que nosotros hemos perdido. Pero en el ámbito en concreto del sector financiero, yo creo que el hecho de que esos grandes bancos sean bancos públicos, los sitúa en un contexto absolutamente distinto. Es decir, estos bancos ya no van a trabajar en sus propios intereses hegemónicos. Van a trabajar en función de los intereses, sin perjuicio de que pueda haber problemas de corrupción y tal, van a trabajar en función de los intereses de China, que es otra cosa totalmente distinta. Bueno, evidentemente ya, y si hablamos de China, todos los poderes políticos pueden tener un riesgo de tentaciones hegemónicas, pero ya no son el tipo de tentaciones que tienen las grandes multinacionales, que les lleva a una búsqueda constante de beneficio. En los países en sí mismos tienen un equilibrio entre esas ambiciones hegemónicas y los riesgos que estas ambiciones hegemónicas tienen y lo que esas ambiciones realmente aportan a su propia población. Cuál es algo muy distinto que esos intereses coloniales, neocoloniales, etcétera, que han guiado más que a Occidente a esas grandes empresas occidentales que se han en buena parte enriquecido de forma constante a través de esas aventuras hegemonistas, ¿no? Cuando los intereses que se defienden no son los de esas grandes empresas, sino los de países, la perspectiva o los riesgos de políticas hegemonistas, yo creo que hegemónicas son mucho menores, ¿no? Con respecto a la segunda pregunta, yo creo que evidentemente hay desequilibrios que no solo afectan a la economía occidental, sino que afectan también a los países emergentes en la medida en que están, como tú has dicho, interrelacionados con ellos, y que si vemos el conjunto de la economía mundial, por ejemplo, ese problema de sobreendeudamiento gravísimo que tiene Occidente afecta también al conjunto del mundo. Entonces, yo creo que hay desequilibrios mutuos que están interrelacionados que necesariamente se van a ir reduciendo y de forma muy rápida. El tema es esa reducción, cómo se gestiona, ¿no? Ya hemos dicho que en el caso de China hay dos desequilibrios básicos. Uno, ese sobreendeudamiento que no existía hasta el año 2008, pero que se ha puesto en marcha para mantener esos niveles de crecimiento del 7, del 8, del 9 de una forma artificial, pero que se han destinado fundamentalmente a inversión, aunque también haya inversiones de riesgo, sobre todo en el ámbito inmobiliario y tal, pero sobre todo a inversión, lo cual es muy distinto que el sobreendeudamiento de Occidente, que prácticamente en su totalidad ha sido para gasto y para consumo, sobregasto y sobreconsumo, podríamos decir, pero hay dos desequilibrios. Uno es el del sobreendeudamiento en China y el segundo es el de la sobreexportación. Entonces, China va a tener que ajustar estos dos desequilibrios a través de impulsar el consumo interno. Lo van a intentar hacer en parte con consumo privado. Si no lo consiguen, lo van a hacer con consumo público, pero están tomando medidas muy, muy agresivas en este sentido para acelerar el proceso de que el consumo interno sustituya a las exportaciones, ¿no? Ese es un gran reto, evidentemente, también para China. Y en el caso de Occidente es al contrario, es decir, tenemos una economía productiva muy debilitada y tenemos que reactivar esa economía productiva. Pero yo creo que en el caso de Occidente el problema de partida es político, es decir, necesitamos gobiernos que funcionen para nuestros países y no para esas élites que están, de hecho, destruyendo Occidente desde hace, vamos a decir, 40 o 50 años. Si no resolvemos ese problema político de fondo, pues la verdad es que tenemos un futuro muy negativo. Y como ha dicho Fernando, a corto plazo, por lo menos, fundamentalmente Europa, más que Estados Unidos, ¿no?
Claro. Lo que has mencionado yo creo que es vital porque son datos muy importantes. Estados Unidos es uno de los países más endeudados del mundo, pero el otro es China, y el Producto Interno Bruto del planeta, visto desde Saturno, es la tercera parte de la deuda de todo el mundo. Es algo verdaderamente increíble, y que además toda esa deuda está basada en un sistema fiduciario, que es decir, en prácticamente nada que no lo respalde. O sea, no hay oro, no hay ningún metal que respalde esto, sino papelitos y confianza. Increíble tu análisis, Adrián. Y te pregunto lo mismo, Fernando, agregando otra cosa. Decía Adrián que los bancos son públicos, pero yo te pregunto, ¿qué tan público es el poder en China? O sea, la Vox Populi, ¿qué tanto pesa? Cuando también ha habido críticos de China que dicen que China salió de la pobreza gracias a que las élites chinas explotaron laboralmente a muchos chinos, y que gracias a esa explotación o esa esclavitud laboral, pues China es lo que hoy es China. Claro, es una pregunta muy interesante porque generalmente, bueno, esto lo vemos con la mentalidad occidental, claro, pero la mentalidad china no es la occidental. Es decir, es distinta. Los chinos sabían perfectamente que los norteamericanos, por ejemplo, que Apple, iba allí porque había una mano de obra barata. Y sabían que para salir, no olvidemos que cuando Deng llega al poder, cuando Deng Xiaoping llega al poder, pues, acaba de haber todo el tema de la revolución cultural, etcétera. China es un país muy pobre, es un país todavía por hacer una gran industrialización y modernización, y es consciente de ello. Dice, bueno, vamos a mirar a largo plazo. Los chinos, una de sus virtudes es que no son cortoplacistas como en Occidente, o sea, no miran solo como mucho a 4 años vista, que son las siguientes elecciones, y a veces ni eso. Es decir, ellos miran a muy largo plazo, a 50 años, 100 años. Entonces, dicen, bueno, efectivamente, al principio no podremos permitir sindicatos libres, porque entonces reivindicarán derechos sindicales y subirán los salarios. Luego, no van a venir empresas como Apple, etcétera. Se basa en los salarios bajos y en el control político que hay de la población. Eso lo asumen, dicen, pero llegará un momento en que nosotros podremos ya tener una economía suficientemente grande, solvente, en la que no se limite solo a copiar inicialmente lo que hacen las tecnologías occidentales, sino que desarrollen sus propias tecnologías, como está pasando ahora, y que las superen en muchos campos. Porque ellos miran a ese largo plazo. Dicen, al final, y una concepción, como decía antes, social. Es decir, vamos a intentar mejorar la condición social general de los chinos, y para eso a veces tendremos que hacer cosas, digamos, que no nos gustan o que sabemos que inicialmente va a llevar a un cierto sufrimiento, ¿no? O a una explotación clara de los trabajadores. Y, bueno, en eso están, ya han llegado a esa etapa, han conseguido muchísimo, pero muchísimo. No hay que olvidar que en los últimos 20 años el crecimiento de China y el desarrollo en todos los aspectos es impresionante. O sea, esto no se ha visto nunca en la historia de la humanidad. Con lo cual, China ahora lo que se plantea es más un tipo de globalización, entre comillas, más compartida, en el sentido de desarrollar a África, desarrollar a Latinoamérica. Fíjate cómo, y esto es importante, la guerra híbrida que han los norteamericanos y los británicos han lanzado contra Rusia y contra China, la están utilizando en todos los sitios. En África estamos viendo cómo el grupo Wagner, desde el punto de vista político-militar, está echando a los franceses de la República Centroafricana, de Mali, etcétera, y los franceses pidiendo ayuda a los americanos. Hemos visto cómo China ha hecho unas inversiones en África extraordinarias que ha permitido a África crecer como nunca ha crecido y, sobre todo, quitarse en parte, no todo, pero en parte, la presión neocolonial de las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que les obligaba a hacer políticas concretas y sociales, porque si no, no daba el préstamo. Es decir, que todo eso Estados Unidos no lo quiere ni ver. Es decir, y está habiendo una lucha
en todos los ámbitos, en esta guerra híbrida declarada, digamos, lanzada por Estados Unidos contra sus oponentes, en todos los ámbitos. Acaba de aprobarse una ley en el Senado norteamericano muy durísima contra todo el tema de exportación e importación de tecnologías relacionadas con los microchips y chinos, de tal manera que es un claro dardo, o sea, un claro flechazo económico contra China. Es verdad que los chinos han respondido diciendo, miren ustedes, y eso afecta especialmente a los europeos, a partir del gas y el petróleo, etcétera, lo vamos a priorizar para nuestro consumo. Es decir, no queremos quedarnos sin gas, sin petróleo, y el gas ruso, que venía a través de China y que se lo estamos vendiendo a los europeos más caro, pues se lo vamos a dejar de vender. ¿Por qué? Tenemos que pensar ante todo en nosotros. Vamos a ver qué hacen los europeos y el señor Borrell con sus jardines franceses. Y estas cosas. Es decir, claro, es decir, hay una guerra ya económica clarísima, lanzada por Estados Unidos, que, y esto es importante, elecciones de medio término. Tenemos a un gobierno que es el ala más belicista dentro de las élites norteamericanas. Se le acaba el tiempo. Es decir, tienen un año más, digamos, de relativa tranquilidad, pero luego ya en 2024 hay elecciones presidenciales, con un Trump que se puede volver a presentar, bueno, que ha dicho que se va a volver a presentar. Se les acaba el tiempo al ala más belicista. Luego, este tiempo es especialmente peligroso porque están dispuestos a hacer de todo. Y además todavía siguen teniendo muchos monopolios. No olvidemos que, por ejemplo, monopolios por parte de las empresas norteamericanas, fundamentalmente Taiwán, es el gran productor de microchips. La compañía TSMC, que es la más importante de Taiwán con diferencia, digamos que aunque está en Taiwán y es de Taiwán, pero el capital o los principales accionistas son norteamericanos. No son taiwaneses ni son de otro sitio. Es decir, y por supuesto controla esa industria. Hay una guerra, en ese sentido, tecnológica brutal. Y además los americanos no utilizan armas económicas, o no solo utilizan armas económicas, armas políticas de presión, armas militares. Vamos a ver por dónde sale este ala más belicista, que no olvidemos que es heredera de la administración Obama, y que fue Obama el primero que dijo, no, hay que hacer el famoso cambio de pivote a Asia y la política de contención de China. Eufemismo para decir, hay que ir a por los chinos como sea. Entonces, yo ahora la situación la veo muy complicada. Es verdad que al tener Xi Jinping, digamos, todo el poder, digamos que esto facilita y que el Partido Comunista es una correa de transmisión, que además Xi Jinping será, con toda seguridad, reelegido también como presidente del... Es decir, a ver si me acuerdo ahora, es decir, ¿cómo se llama? El núcleo dirigente del Ejército Popular de Liberación. No me acuerdo cómo se llamará el núcleo de 7, 8, 9 personas, no me acuerdo, que dirigen. El Ejército Popular de Liberación está ahora directamente, digamos, ligado a las reformas que está imponiendo Xi Jinping para modernizarlo. Con lo cual, en ese sentido, puede favorecer que una única persona, en un momento de crisis determinada, sea el que se haga cargo de China y no que haya estas digamos, 10 años de gobierno de unos dirigentes que haya que cambiarlos cada 10 años. Puesto que el enemigo que tienen es enorme. Y en última instancia, no debemos olvidar una cosa, y con esto ya acabo, que es que China tiene por lo menos la ventaja, desde mi punto de vista, de que la política manda sobre la economía. En última instancia, es las decisiones políticas que toman los chinos, los dirigentes chinos, las que se imponen sobre los intereses económicos. Fíjate a Alibaba, el palo que le dieron cuando intentó, digamos, ir un poco por libre. ¿Qué ocurre? En el Occidente ocurre todo lo contrario. Son las grandes corporaciones o los grandes fondos de inversión los que mandan. Es decir, la economía manda sobre la política. Esto nos está llevando a un desastre
en el caso de Europa especialmente, absolutamente, vamos, bíblico. Porque encima ni siquiera son nuestras corporaciones las que mandan, son las corporaciones norteamericanas. Es decir, que ahí estamos viendo a la Alemania, bueno, como está prácticamente cavándose una tumba ellos mismos. Y esto va a traer unas tensiones enormes en lo que queda de década. Me temo que no nos vamos a aburrir, entre comillas, por falta de noticias, desgraciadamente, de conflictos y de ataques en el sentido de guerra híbrida que hay actualmente. Qué desastre, ¿no? Los verdes resulta ser que no son tan verdes y los otros no resultan ser tan... ¿no? Bueno, a ver, ya nos vamos, Adrián. De verdad que me da mucho gusto pues ser tu amigo, yo te considero amigo, me da mucho gusto pues que hayamos coincidido desde el principio detrás de la razón, porque en estos casi 10 años hemos analizado muchas cosas, la crisis del Golfo Pérsico, 2 crisis del Golfo Pérsico, las crisis con Arabia Saudí, la guerra en Israel en el 2014, y creo que hoy, en el 2022, se vive uno de los puntos más complejos de los últimos tiempos. Está súper complejo, yo lo veo así, no sé tú cómo lo veas, y por eso sería la conclusión que te pregunto, que sería la última pregunta, porque es una conclusión que te afecta a ti como persona, a ti como ciudadano español, como ciudadano europeo, y con referencia al tema de China. ¿Cuál es el papel de China en cuestión a la situación que se vive hoy actualmente en el mundo, que es la guerra en Ucrania? Porque China ha estado muy callada, ya con hilos, prácticamente con hilos chinos, ha estado manejando la situación, le exige a Rusia que haya paz, le exige a Occidente que haya paz, que se pongan de acuerdo, pero no se mete, o sea, no toma partido de forma nítida. ¿Cuál es el papel de China en lo de Ucrania? ¿Y qué se ve entonces hacia el futuro? Porque sí se ve sufrimiento para los pueblos de Europa y para los pueblos del mundo por una crisis energética que se viene para el invierno. Pero ¿y el papel de China en cuanto a eso? Bueno, yo no diría que China tenía ni siquiera una postura intermedia. Yo creo que la posición de China ha sido muy clara y cada vez más clara en los últimos años dentro de, vamos a decir, del bloque emergente. Otra cosa es que esa postura se manifestara de forma más o menos beligerante, pero su posición dentro del bloque emergente y junto a Rusia, yo creo que ha sido muy clara. Sí es cierto que China ha mantenido tradicionalmente una posición muy discreta en el ámbito de la geopolítica, con un posicionamiento en el que ellos, en reuniones confidenciales, repetidamente decían, bueno, nosotros sabemos que en un momento determinado van a venir a por nosotros, pero vamos a intentar que sea lo más tarde posible. Y ese intentar que sea lo más tarde posible estaba relacionado con esa aparente amabilidad en las posiciones externas. ¿Esto cuándo se rompe? Pues fundamentalmente cuando Trump llega al poder e inicia la guerra comercial. Dice, bueno, ya están viniendo a por nosotros, y entonces China empieza a hacer declaraciones de otro tipo, a posicionarse cada vez más claramente en el conjunto del mundo. Y yo creo que esto durante el último año se ha visto clarísimamente. China ha sido un soporte fundamental para ayudar a Rusia a hacer frente a las sanciones occidentales y, al contrario, a darles la vuelta y a transformar todo lo que está sucediendo en una auténtica crisis estructural, fundamentalmente para Europa occidental, efectivamente, ¿no? Entonces, el papel de China como, vamos a decir, como cabecera económica del bloque emergente es evidente. El mundo se está dividiendo en este año. Siempre hemos dicho que el mundo avanzaba hacia una configuración multipolar. Estamos viendo que el mundo, a corto plazo por lo menos, se está dividiendo en dos de forma muy radical. Tenemos a Europa occidental y Estados Unidos junto a sus aliados por un lado, que han levantado ellos mismos esta vez un telón de acero, al otro lado del cual dan los países emergentes y prácticamente todos los países en desarrollo, que se están alineando clarísimamente con China y con Rusia, y ahí el papel político militar de Rusia es clave y el papel económico de China también. Vemos cómo todos los países prácticamente de África, con un goteo constante, se están acercando
al bloque BRICS, los países de Hispanoamérica mayoritariamente también. Vemos lo que está pasando con Arabia Saudita, Turquía se está acercando cada vez más a la Organización de Cooperación de Shanghái, Irán y Arabia Saudita parece que también han pedido el ingreso en los BRICS, es decir, es un movimiento rapidísimo hacia la configuración de esos dos bloques, en el cual yo creo, como he dicho, creo que Rusia es la cabecera política y militar, y China es claramente el líder económico de ese, vamos a decir, frente yo no diría que antioccidental, más bien antioligárquico o anticorporativo, frente a las corporaciones occidentales. Pues te agradezco mucho, Adrián. Fernando, tu conclusión, igual el papel de China en esta, si bien, pues como dice Adrián, es prorrusa, o sea, pero a nivel evidente, a nivel público, mejor Irán le ha mandado drones a Rusia, pero China ha sido muy discreta y muy prudente. El papel de China en la situación de Ucrania y en el desenlace de esta guerra o en el desenlace del futuro mundial a corto plazo. Pues, como tú bien has dicho, los chinos son muy discretos, es decir, y es verdad que, bueno, hacen muchas cosas, digamos, que no son muy conocidas, ¿no? Pero me consta que China está ayudando a Rusia de muchas maneras. Hay una que es muy conocida, que es la creación de empresas ante las sanciones norteamericanas, la creación solo de empresas para comerciar con Rusia, de tal manera que si su único cliente es Rusia, te da igual que te sancionen, ¿no? Por ejemplo. Pero me consta, ya digo, que les están echando una buena mano, como el caso de los iraníes. Los drones iraníes, algún día habrá que hablar de ellos, porque están cumpliendo un papel que nadie se esperaba. Es decir, algo de tecnología relativamente simple, es una especie de V1 mejorada un poco y está desbordando los sistemas más modernos occidentales. Pero yo creo que esa configuración multipolar en el que se están haciendo verdaderos esfuerzos para que digamos las tres grandes economías, que serían Rusia, China y la India, a pesar de las tensiones que hay históricas entre China y la India, eso cada vez va a tomar más cuerpo, y como señalaba muy bien Adrián, cada vez más gente se quiere unir a los BRICS, cada vez más países quieren participar en la Organización de Cooperación de Shanghái, porque estos proyectos de integración regional son una alternativa al diseño que salió de la Segunda Guerra Mundial, absolutamente favorable a los norteamericanos y a Occidente. Es decir, con unas instituciones controladas por los norteamericanos y con bueno, el dólar como moneda mundial de intercambio comercial, posteriormente cuando abandonan el patrón oro, pues con el petrodólar, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto se está viniendo abajo, y de ahí la peligrosidad. No hay nada más peligroso que una potencia en decadencia como es Estados Unidos, porque ya digo, por sus características, por su ideología muy mesiánica, acordaros siempre de que somos el país imprescindible, etcétera, tienden a no dejarse, digamos, como dice Kissinger, no, es que esto había que haberlo llegado a un acuerdo entre chinos y americanos y habernos repartido el mundo, no. Es decir, van a intentar ser la potencia económica mundial hasta el final. Y eso, me temo, y ojalá me equivoque, que va a tener costos económicos y militares enormes para el mundo. Fernando, te agradezco muchísimo. Adrián, de verdad, muchísimo. Es una conversación riquísima. Y usted, o tú que nos ves, gracias de verdad. Como se dice en México, ¿a poco no? ¿Acaso no? Es riquísimo conversar con ellos. Adrián, de verdad, un abrazo grande. Fernando, gracias. Un abrazo grande, hermanos, gracias. Y pues nos vamos quizá con esta reflexión, los ciclos de la vida. Ningún imperio dura para siempre, ningún poder dura para siempre, y sería un error consolidarnos en cualquier poder creyendo que dura para siempre, porque el otro que venga tampoco durará para siempre. Los ciclos de la vida son los ciclos del propio pensamiento humano. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a esto podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase.
toque la campanita para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!